Bueno, pues vamos a empezar hoy con refiriéndonos, yendo al bloque uno, el block one, que es hay que ser de la teoría, de la gramática y todo ello. Concretamente al punto cuarto, el que dice present simple grammar and exercises, ¿vale? En este primer trimestre, todo van a ser tiempos verbales. Y vamos a intentar, y yo creo que lo podemos conseguir en la medida de lo posible, quitarnos todo el sistema verbal, todos los tiempos verbales en, en inglés, ¿vale? Para que a partir ya de que volvamos de Navidad, nos centremos en los otros puntos importantes, que son frases de relativo, frases condicionales, la pasiva y el reporte speech. ¿No? Hay como 5 grandes elementos de gramática que vamos a estudiar: los tiempos verbales, las oraciones condicionales, la de relativo, el reported speech y la pasiva, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar trabajar más intensamente. Habrá otros pequeños puntos y tal, como por ejemplo la semana pasada que veíamos lo del order of the sentence, es decir, veremos otros contenidos de gramática, pero esos 5 son como las claves para el ejercicio, para redactar, para comprender textos, ¿vale? Bueno, pues hoy empezamos, en cierta forma, este sistema de tiempos verbales con el present simple, que es un viejo conocido. Pues nada, nos vamos a ir, bloque 1, present simple grammar and exercises. Bueno, ya digo, a estas alturas, y bueno, pues más o menos por lo que estoy viendo en las clases, cierta base ya de inglés tenemos, claro que sí. Así que si tenemos esa base, este presente simple, present simple, es un contenido que se ha visto, se ha repetido. Así que bueno, aunque vamos a explicarlo y comentarlo, pero pues vamos a intentar no detener mucho, ¿vale? Lo vamos a hacer, estudiar la teoría a través de este primer enlace, ¿vale? Aunque si vais al final, vamos al final de esta sección, también tenéis, como veis, dice un archivo en PDF donde también se habla de la gramática del presente simple, se explica el present simple de otra manera, un poco quizás más reducido de lo que lo vamos a ver en esa página web que vamos a utilizar de base, ¿vale? Pero bueno, luego a la hora de repasar, luego lo importante es el ejercicio, la práctica, pues si necesitáis repasar a fondo la teoría, pues elegís ya el que mejor os explica. Yo recomiendo, yo digo, este del enlace, porque es bastante completo y también pues tiene cierto elemento gráfico que nos ayuda. Estamos ahí y nada. Bueno, el presente simple como introducción ya sabéis, era el tiempo que indica una acción que es habitual, normal, regular, es un hábito, una costumbre. Esa es la base, ese es el significado. Pues luego vamos a ampliar esto un poquito más, ¿vale? Luego vamos a ver algún tipo de significado más, pero ese es el básico. Y de ese significado básico surgen todos los demás, ¿vale? Bueno, en cuanto a la traducción, aunque y menos en un nivel como este, no me gusta mucho lo de la traducción y demás, pero bueno, es un presente de indicativo, bueno, yo hago, ella tiene presente de indicativo en castellano. Bueno, la forma, porque vemos forma y uso. Bueno, ya sabéis que en el caso del present simple, tanto para las frases afirmativas, negativas e interrogativas, teníamos que hacer o que diferenciar como dos. Uno, en el que irían aquellas frases cuyo sujeto es I, you, we o they, o cualquier sustantivo que yo pueda cambiar por uno de esos pronombres, ¿vale? Y en el otro grupo, he, she o it, o cualquier sustantivo que yo pudiera cambiar por esos pronombres. Porque hay que tener en cuenta estos dos grupos, porque dependiendo de cuál sea el sujeto de la frase, dependiendo de a qué grupo se asocie esa frase, la forma verbal va a ser una u otra, puede cambiar, ¿vale? Entonces, al igual que esto ya lo vengo explicando en otros niveles con el verbo to be y demás, la clave está en asociar el sujeto, en asociar, es decir, ese sujeto, esa persona gramatical, con su forma correspondiente del verbo que sea en presente sí. Cualquiera que sea el ejercicio, rellenar huecos, ordenar frases, crear una frase, la base para saber la forma verbal correcta siempre será la misma. A este sujeto, a esta persona gramatical, cuál es la forma que le corresponde, ¿vale? En este caso se os presentan además en unos cuadros bastante, bueno, que son además sencillos de leer y muy claros, ¿vale?
Mirad, en la afirmativa, que como veis, y ahora lo vamos a ver también en los ejemplos, respeta ese orden que veíamos la semana pasada de sujeto, verbo, complemento. Ese primer grupo de I, you, we y they, cuando lo voy a utilizar en una frase con un verbo en presente simple afirmativa, el verbo no cambia para nada. Es decir, yo dejo el verbo tal cual me lo ofrece el ejercicio, entre paréntesis, en un cuadro para que lo ponga en su frase correcta. Si el sujeto es I, you, we, they o un sustantivo que equivalga a una de esas personas gramaticales, se queda igual. Como estáis viendo, por ejemplo, cuando dice I work in factory o you work in factory, siempre es la misma frase, ¿no? Si vamos abajo al plural, we work in a factory, you work in a factory, they work in a factory. ¿Okay? Siempre I, you, we, they es el primer grupo. Afirmativa, el verbo queda igual. En el segundo grupo, en el que la frase, el sujeto es he, she o it, aquí sí que había una variación. O sea, sí que había un cambio. Recordad, yo tomaba el verbo y como regla general le añadía la terminación, el morfema S. Por regla general, cuando el sujeto de esa oración afirmativa en present simple era he, she o it, o sustantivo equivalente, tenía obligatoriamente que añadirle la S a la forma verbal. Por ejemplo, he works in a factory, she works in a factory, it works, funciona. Siempre me detengo y siempre comento esto. Este es un fallo común. El que en un ejercicio no preste atención o no me fije bien en qué es he, she o it y se me olvide la S, la frase afirmativa, y sobre todo, y ya este año sí que importa, a la hora de escribir un texto o una frase. Porque bueno, en un ejercicio me puedo equivocar una vez, pero pues de repente a la siguiente lo hago bien. Pero a la hora de escribir una frase de una respuesta, de una pregunta que nos hagan y tal, o bien a la hora de escribir la redacción, el texto, si no prestamos atención, este fallo, así. ¿Vale? Así que en ese contexto no hay que tener muy en cuenta que si yo utilizo un presente simple, frase afirmativa, he, she o it, la S. ¿Vale? Eso es como ahí grabado afuera. Para un poco hacer las cosas más divertidas todavía, no todos los verbos, cuando el sujeto es he, she o it, añaden solamente la S, sino que sabéis que existe lo que lo llamamos las spelling rules, por reglas ortográficas. Hay ciertos verbos que, dependiendo de cómo termine a la hora de escribir, de cómo sea su forma escrita, esa S o no añade solamente la S, sino que añade algo. Por ejemplo, la primera regla es que si el verbo acaba en una de esas secuencias consonánticas, y es la vocal O, es decir, doble S, SH, la PH, la letra O, o bien la X, entonces yo tengo que añadirle IS. No basta con la S, por una cuestión básicamente que diría, voy a tirarme ahí, eufonía, que no suena bien, ¿no? Porque además que no se podría pronunciar. Es una serie de consonantes. El caso de la O es un poquito más extraño, ¿no? Pero bueno, en el caso de las consonantes, los grupos consonánticos, si solo le añadiera la S no habría forma de pronunciarlo. Por eso se coloca ese sonido vocálico entre el grupo de consonántico y la S para que funcione. Por ejemplo, ahí tenéis kiss, he kisses, to fish, he fishes, to watch, she watches, to go, goes, to fix, fixes, y así sucesivamente, ¿vale? Doble S, CH, CH, o la X, cuando termine de esa manera. Y la otra regla, ¿vale? Es que si el verbo, y no siempre de que hablamos del verbo en la forma base que llaman, o en el infinitivo, o, para hacerlo más práctico, como te lo dé el ejercicio, ¿vale? Pues si en esa forma, tal cual te la da el ejercicio, el verbo termina en una consonante más una Y, eliminamos la Y y añadimos I y S. Consonante más Y, como study, he studies, fly, she flies. En cambio, si lo que queda delante de la Y es una vocal, la regla no funcionaba. Y el verbo que termina en vocal más Y es un verbo, entre comillas, normal. Por ejemplo, play, que esto suele ser un fallo que se comete mucho y es que
uno va haciendo el ejercicio, de repente aparece play y cuando llega a he plays, muchas veces me he encontrado y que te lo terminas, el alumno lo escribe, ciertos alumnos lo escriben, terminando en IES. No, porque delante de esa Y, en la forma del verbo que nos da el ejercicio, va una consonante. No va una, perdón, va una vocal, no una consonante. Por lo tanto, esas son las dos reglas a la hora de añadir. Bueno, si añadimos la general serían tres. O sea, la gran mayoría añade la S, los que terminan en esos grupos consonánticos ES, y si es consonante más Y, ES quitando la Y. ¿Vale? Esto en cuanto al afectivo. Insisto, sobre todo a la hora de escribir o hacer frases, ¿vale? Donde más, a partir de ahora, tendréis que prestar atención. La negación, siguiendo el mismo orden de frase, sujeto, verbo, complemento, aquí las cosas se nos ponen un poquito más sencillas. ¿Por qué? Porque si es el grupo de I, you, we, they, la negación es simplemente tomar el verbo como me lo dé el ejercicio y poner delante don't. Aquí en la página, como he dicho, como una página completa, también da la opción de do not, que es la forma completa. Bueno, bien. Porque el que es posible esa hora. Luego ocurre que la parte negativa es muy suave, utilizar siempre la retracción. Es más, es tan usual que hay métodos, hay libros de enseñanza del inglés que ni siquiera ponen los del do not, sino que directamente nos indican que la negación es con todo. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que existe esa forma larga. I, you, we, they, don't y el verbo. Y el verbo detrás de don't, como me lo da el ejercicio, ya no hago ningún cambio más. El cambio solamente es en la afirmativa con la S. En el resto de formas del present simple no hay cambio. I don't work in a factory, you don't work in a factory, we don't work in a factory, don't work. La versión con he, she, or it, cuando he, she, or it es el sujeto, en lugar de don't, doesn't. That's right, okay? Or does not. He doesn't work in a factory, she doesn't work in a factory, it doesn't work. ¿Vale? Sí, sí. Que does not. Es más usual. A ver, gramaticalmente vamos a ceñirnos a lo que nos compete a nosotros. Daría igual si tú dices do not o don't, o si tú dices does not o does. Es lo mismo. ¿Por qué recomiendo que ahora utilicéis siempre la contracción don't o doesn't? Porque a la hora de corregir, el corrector está esperando don't o doesn't. Era un poco parecido a lo que decíamos la semana pasada. ¿Eso quiere decir que si pongo does not o do not me va a corregir más? No. Lo que pasa es que la situación en la que corrige esa persona, muchos exámenes, poco tiempo, tiene que ir, digamos, con cierta velocidad. Tiene además unas recomendaciones por parte del coordinador. Y si es un ejercicio donde hay una frase que espera que sea negativa o está corrigiendo una respuesta que espera que sea negativa o un texto en la que necesariamente vais a tener que escribir frases negativas, esa persona está esperando, si es el present simple, don't y doesn't. ¿Vale? Entonces, si le ponéis ya eso así, como que le estáis facilitando la cosa. ¿No? Y tal. Si ponéis do not o does not, corregirá también. Pero será algo que no espera porque no es lo habitual. Entonces, siempre es lo que decía, y esto lo repetí muchas veces. Yo no sé cómo va a estar esa persona a la hora de corregir. Si se ha peleado con su pareja, si se ha comprado un coche y no le da ahora las letras para pagarlo, etcétera, etcétera. No lo sé, no controlo. Lo que sí controlo es lo que yo escribo. Entonces, si hay ciertos trucos, ciertos elementos que yo puedo aplicar para facilitar, para que esa corrección sea más fluida, más lo que espera el corrector, bueno, pues mejor así. Todo eso al final suma. Y por último, la oración interrogativa. Ya habéis, siempre aviso con las oraciones interrogativas, lo comentábamos también en el bloque de Order of the Sentence, que al producirse ese cambio en el orden de las palabras respecto de la afirmación y la negación, hay que prestar un poco más de atención. Entonces, cuando yo tenga que crear una frase interrogativa, bien porque me lo pide un ejercicio, pues bueno, por lo que sea, tenga que crearla y demás, siempre digo, quieto parado,
ten claro, que pon tu mente, activa tu mente, dile a tu mente que tiene que ser una frase interrogativa y que por lo tanto va a haber un cambio. Porque ese simple cambio, ese cambio de orden, el que no empiece la frase por el sujeto, sino que empiece de otra manera, a veces puede suponer confusión. A veces como que hace que la gente, por una razón a veces inexplicable, se equivoque más. Yo ayer comentaba en otro curso que la prueba está en que cuando llegamos al examen de la primera evaluación, en un nivel 2, en un nivel 1, que trabajamos el present simple, yo pongo siempre como dos, bueno, a lo mejor Julio tiene más reciente recordar y tal. Y entonces hay una pregunta, o sea, las preguntas del present simple son en dos bloques. Uno, que son completas las frases con presente simple afirmativo negativo, que hay. Más o menos la gente se defiende del lenguaje y tal. Pero cuando llega el siguiente bloque, ¿qué es? Transforma estas palabras en frases interrogativas, es un desastre. Y entonces la gente, simplemente porque se produce ese cambio en el orden. Claro, como la mayoría de las frases que manejamos son afirmativas y negativas y tienen ese orden, como que la mente se fija en eso. Por eso, cada vez que haya una frase interrogativa en un ejercicio que yo tenga que escribirlo o algo, es decir, hay que cambiar el orden, es diferente. Por lo tanto, me detengo un momento y luego voy a ir. En el caso de el present simple, para cuando el sujeto es I, you, we o they, la pregunta empezaría, como estáis viendo, por do, luego vendrá el sujeto, el que corresponda, y después el verbo sin cambio. Recordad, ya no hay más cambios. Do I work in a factory? Do you work in a factory? Do we work? Do they work? ¿No? Do, el sujeto y el verbo. Y la versión, cuando el sujeto es he, she o it, es en lugar de do, does. Does he work in a factory? Does she work in a factory? Eso sería, decir, la primera partícula, la primera palabra que encontraríais en una pregunta de present simple, cuya respuesta sea sí o no, es decir, una yes or no question, que también hablábamos hace poco, será el do o el does. En el caso de que la pregunta sea una pregunta con question word, what, when, where, why. Ese what, when, where, why será primero, será la primera palabra de la pregunta, luego vendrá do o does, sujeto y el verbo. ¿Vale? Recordad que la primera pregunta del examen, que es la primera actividad, que es las 5 preguntas sobre el texto, van a ser siempre preguntas con question words. ¿Vale? Entonces, si aparece una en present simple, pues tendrá la question word, el do o el does, el sujeto, el verbo, pues que respetará esta estructura. Durante sobre todo estos primeros meses del curso, en muchos de los textos que vamos a trabajar en clase, nosotros también vamos a incluir, o voy a incluir preguntas de sí o no. Insisto, no sean las preguntas que aparezcan más en el examen. Esas preguntas de sí o no, hay que responderlas por una respuesta corta, ¿no? Lo ideal, digamos, lo que nos dice la regla gramatical, que se respondan con esa should answer, ¿no? Esta de yes, I, tal, o no, you, tal, ¿vale? Y ya digo, cuando trabajemos con eso, yo lo recomendaría así. En el examen no suelen aparecer de este tipo, pero bueno, si dan la sorpresa, pues ya sabemos que o lo recomendable es responder con una respuesta corta. Las respuestas cortas se formaban cuando las tenía ahí en ese blog. Es decir, yes o no, la coma, el pronombre correspondiente, teniendo en cuenta que esto es muy importante, que una persona hace la pregunta y otra diferente la responde. Es decir, que si alguien me pregunta o alguien pregunta, ¿Do you usually go to school on Mondays? ¿Tú vas a la escuela normalmente los lunes? La otra persona responderá, yes, I do. ¿Vale? Es decir, que a la hora de decidir en esa respuesta corta, en el caso de que tenga que construirla, ¿cuál es el pronombre? Porque siempre ponemos un pronombre después de yes o no. ¿Cuál es el pronombre que le viene bien a la pregunta que me hacen? Lógicamente me fijo en la pregunta y pienso siempre en eso. Una persona pregunta y otra persona responde. Entonces, eso hace que el cambio en el punto de vista sea diferente y que, por lo tanto, me dé a mí la pista de cuál puede ser ese aspecto. Esa podría ser otra versión también. A ver, que yo me pongo como muy estricto a explicar así y tal, pero a la hora tú de
de responder, o puedes decir el yes o no, o yes, I usually go, o en ese sentido es más flexible. Sí, el inglés en general es un idioma bastante más flexible de lo que parece, ¿no? Que permite, pues, aunque nosotros digamos, esto no, luego resulta que en el uso del real del inglés, pues sí que se permite, ¿no? Entre los propios hablantes hay que yo esa conciencia de que, bueno, hay cierta flexibilidad en las normas y tal. Por ejemplo, yo siempre insisto mucho, sobre todo en los niveles uno lo de el I siempre en mayúscula, I siempre en mayúscula. Bueno, pues ahora estoy viendo en montones de sitios en redes sociales, en cintillas que se ponen en la televisión, el hay en minúscula. Y nadie dice nada. Pero ese es el inglés real. Ese es el de verdad. El que vemos aquí, bueno, es una versión un poco abstracta y editada y tal, pero ese es el inglés real. Es decir, que si ese sería, desde mi punto de vista, ya el siguiente paso. Es, ya tengo una buena base de inglés, ya más o menos y tal, pues ahora voy al inglés real. ¿Vale? Eso es de academia, con estadías en países de habla inglesa, etcétera. Entonces ya sí que accedemos al inglés de verdad. Hmm. En el caso de que apareciera, ya digo, lo habitual es que no aparezca, que las preguntas que se os hagan en el ejercicio 1 sean todas con question word. Y las preguntas con question word se responden con frase larga, ¿no? En el caso de que aparecieran, si tú estás, porque claro, si aparece una pregunta de yes o no, te harán la pregunta y luego why, porque algo tendrás que escribir. ¿Sabes? Entonces, en ese caso, si tú dices yes because, hombre, no deberían de dártelo como, es decir, muy tiquismiquis, muy demasiado detallista o demasiado, exactamente, se deben de poner para eso. Oye, que pones la frase, o sea, pones el short answer, que en cierta forma que yo lo recomiendo por eso, porque no sabemos bien. Pero realmente, si llegaran a poner en el examen ese tipo de preguntas, a ellos lo que les interesaría, al fin y al cabo, es la frase que escriben luego. Si pones short answer o no pones short answer, no entiendo que no le darían tanta prioridad, ¿vale? Porque esa primera pregunta, lo que quieren ver es la comprensión del texto y que eres capaz de bien tomarla del texto o crear tú una frase corta. ¿Vale? Bueno, y después del pronombre, pues do o das si es afirmación, don't o doesn't si es negación. ¿Vale? Bueno, esta es la forma básica del present simple, en afirmación, en negación, en pregunta. Vale. Este año, pues sí que tenemos ya, sí que adquiere mucha más relevancia el uso, hablar de los usos, de los significados de los tiempos verbales. Porque va a llegar un punto en que yo te pongo un ejercicio y tal y ahí sea cualquier tiempo, a lo loco, como es en el examen, desgraciadamente. Y entonces tiene uno que tener claro, lógicamente, la forma, pero también el uso, cuándo, cómo, de qué manera se utiliza. Bueno, el present simple, ya, como comentaba al principio, el uso general o el significado general es el de acción habitual, rutinaria, la costumbre, la tradición, etc. ¿Vale? Ese es el uso general del que se derivan además o del que en cierta forma se conectan los demás, ¿no? Por ejemplo, I have breakfast every day. Todos los días desayuno. She plays tennis on Saturday. Ella juega el tenis los sábados. Ahora un poco más adelante nos referiremos a esas expresiones de tiempo que acompañan a ese present simple y que refuerzan, digamos, ese significado habitual. Dentro de esa idea de algo que es habitual, tradicional, hay, como dice ahí, afirmaciones o hechos universales, es decir, acciones, fenómenos que son tan habituales que ocurren siempre. Esto de el sol sale por tal, o todos los días amanece, o cosas así. Es decir, son verdades universales muchas veces que tienen que ver con la ciencia o principios científicos o tal, ¿no? Por ejemplo, the sun rises every day. El sol sale todos los días. Eso es una verdad universal. Es decir, no es que sea es tan frecuente que ocurre siempre. Y esperemos que siga ocurriendo.
porque si no es que sería una catástrofe mundial y diríamos adiós y tal. O lions live in Africa, hasta que desgraciadamente el ser humano los extinga, que esperamos que no ocurra. Esto es una verdad universal, ocurre siempre. Bueno, pues como es algo, insisto, por relacionarlo con ese significado primero, acciones o elementos tan habituales que son universales, que ocurren siempre. Luego también hay acciones que son habituales, pero que tienen o sea, que implican un elemento, como dice de larga duración. Es decir, ocurren habitualmente y ocurren durante mucho tiempo. No son permanentes como las anteriores, no son esas verdades universales, pero son muy habituales, es decir, o son habituales, son rutinarias, son costumbres, pero además que van ocurriendo así durante mucho tiempo. Y van a ocurrir durante mucho tiempo de esa manera. Cuando dice, I live in Venice, a lo mejor el hombre ha nacido ahí, o nació en Roma y ahora ha ido a Venecia, pero al utilizar el presente simple, lógicamente es habitual, es una costumbre que él vive ahí, pero indica además que lleva ya tiempo, que es una acción de larga duración. O they love opera. Mira, cuando hablamos como por ejemplo ahí de donde se vive, cuando hablamos de los likes and dislikes, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, eso siempre es present simple, porque estamos hablando de fenómenos, de elementos que, aparte de lo habitual, se extienden en el tiempo. Cuando uno tiene un gusto o un odio, hombre, pues eso se mantiene durante bastante tiempo, puede que cambie, o hay gente que no lo cambia nunca, ¿no? Pero como mínimo se mantiene durante bastante tiempo. Cuando dicen de la ópera, pues es eso de la pregunta, ¿cuáles son tus hobbies? Pues a mí me gusta la ópera, venga. Pues, lógicamente eso no cambia de un día para otro, sino que eso se mantiene en el tiempo. Puede haber algún día que por lo que sea, ya me cansé de la ópera. Y que pero digamos que ese like, ese gusto, pues se ha mantenido durante bastante tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, acciones que son de larga duración, ¿no? Que duran bastante tiempo. Vale, este uso siguiente es un uso muy específico. Está relacionado con, a veces se le llama así como timetables, ¿no? Es decir, con horarios, con programaciones, eh, con, por ejemplo, reuniones que están establecidas, un orden. Es decir, siempre tiene que ver este uso del present simple que voy a comentar ahora, como dice ahí, con un horario ya conocido, preestablecido. Es decir, siempre van asociados a una hora concreta o un momento concreto. ¿Vale? En ese caso, el present simple indica una acción del futuro que ocurrirá en el futuro, no habitual, en este caso no hay una relación directa con lo habitual, sino una acción que ocurrirá en el futuro en ese horario establecido, en ese momento previamente fijado. Con lo cual, como se indica ahí, evidentemente en este uso del present simple es necesario que se incluya obligatoriamente una expresión de tiempo. Ahora, o ya digo, algún tipo de expresión que marque ese momento en el que va a ocurrir eso, ¿no? Es muy habitual, ya digo, con horarios de trenes, de aviones, de clases, de lo que sea, ¿no? Our ave leaves at 10 o'clock. Bueno, eso era antes, ahora ya el ave es una cosa. Ya tú vas al ave y dices, tú no sé, yo vengo aquí a la hora que salga. Nuestro ave sale a las 10 en punto. Leaves. Eso no pasa ahora, pasará dentro de 2, 3 horas, lo que sea. Pero como va asociado a un tiempo futuro, o the piano lessons start on Monday. ¿Okay? Es decir, el lunes, seguramente a una hora concreta, aunque no lo especificáis, empiezan las clases de piano. ¿Vale? Bueno, este uso del present simple también, no es que sea muy raro, no es tan habitual como los otros, pero también lo tenemos por ahí. Al igual de como, por ejemplo, cuando damos instrucciones de cómo hacer algo, por ejemplo, una receta, o de cómo montar pues un aparato, un mueble o lo que sea. Cuando se dan instrucciones de cómo hacer algo, también se utiliza el present simple. First, you fold the paper in half, ¿no? Están haciendo, mira, un tutorial. De la pajarita y tal, pues de lo primero, doblan la tal, luego. O you take your cash and then the credit card. Pues pongo en el cajero. Primero coge el efectivo y luego la tarjeta de crédito. Es decir, también ese tipo de instrucciones en present simple.
Bueno, este uso es muy específico y yo lo voy a explicar y tal, pero lo vamos a retomar cuando hablemos del present continuous en conexión con el present continuous. Por un tipo de verbo, una clase de verbo que se especifique. Yo lo leo y ahora detallado. En acciones que ocurren mientras se está hablando. En estos casos se debería utilizar el present continuous, pero si aparece un stative verb, este no acepta la forma de gerundio y por esta razón utilizaremos el present simple. Cuando recordemos el present continuous, diremos que el uso básico es para indicar acciones que están ocurriendo en el mismo momento de hablar. ¿Vale? Eso es válido para la gran mayoría de verbos en inglés, es decir, para la gran mayoría de verbos que indican una acción. Hacer, correr, comer, ir, bajar. Pero también hay una serie de verbos que en español a veces le llaman verbos de estado y en inglés llaman stative verb, que no implican una acción, sino que se refieren a un estado, a una situación. Esos verbos que no son una acción, que como digo implican un estado, no se pueden poner en presente continuo. Por ejemplo, tenéis understand, comprender. No se puede decir en inglés, no en español. Están comprendiendo. No se puede decir eso. O el otro que tiene, que es el verbo tener. En inglés no puedes decir están teniendo. Porque el significado del verbo, la carga semántica del verbo, es un estado, una situación, no una acción. El presente continuo solo va con acciones, con verbos que indican acciones, porque al fin y al cabo implica un cambio, es decir, algo que está en desarrollo. Ellos estaban viendo la película, están viendo la película. Bueno, ese sí, porque digamos, empiezan a verlo, ahora progresa la película, es decir, hay un desarrollo, un progreso. Con estos stative verbs, no. Entonces, en el caso de que haya que hablar de un estado que ocurre ahora mismo, y sea como digo, haya que utilizar un stative verb, solo lo podrá hacerse en present simple. Esa es la razón. Pero digo, esto funciona más, se ve más claro cuando lo veamos en comparación con el present continuous, que entonces te diré, el present continuous es salvo en estos verbos de estado que no se puede utilizar. I don't understand what you are saying. She has a new motorbike. Estas son acciones que ocurren ahora. No comprendo lo que me dice, como no estoy entendiéndolo, pero no puedo decir I'm not understanding. ¿Ok? Verbos de estado implican una situación o un estado, como se siempre indica, no se puede utilizar en presente continuo, solo en presente sí. Aquí tenéis una pequeña lista, es decir, una mínima recopilación de los stative verbs. Por supuesto, no hay que aprendértelo de memoria, ni mucho menos, ¿vale? Porque más o menos el concepto, la idea de estado, va incluido en el mismo significado. Pero bueno, si queréis, ahí tenéis, lo tenéis. Además está bastante bien porque está un poco clasificado en distintas categorías, gas, gusto y preferencia, posesión, pertenencia, etcétera, que llegado el momento os pueden servir de guía para identificar estos stative verbs. Y a la hora de, cuando hagamos ejercicio de distinguir, oye, este ejercicio escribe el verbo en present continuous o en present simple. Y tener en cuenta todos estos significados que estamos viendo. Pero si aparece un verbo stative, ahí no hay duda, será siempre presente simple, sea el significado que sea. Vale. Questions. Preguntas. Bueno, ahora lo que viene es una especie de mini resumen, ¿no? De todo lo que hemos dicho antes, bueno, viene súper concentrado aquí en esta, ¿vale? Dentro de un ratito, o sea, voy a explicar algo más y ya luego vamos a pasar a hacer algún ejercicio. Lógicamente, ese ejercicio, como solo vamos a practicar el present simple, ahí los diferentes significados que acabamos de estudiar, pues no van a, digamos, porque no nos vamos a referir a ellos. Insisto, este año sí que le ponemos, o sí que le damos importancia a la explicación de los significados porque va a llegar un momento que tendremos que contrastar, comparar un tiempo con otro. El primero va a ser el present simple, present continuous. Pero habrá que comparar el pasado simple con el past, con el pasado continuo. El pasado simple con present perfect y así sucesivamente hasta el final. ¿Vale? Pero saldrá. Ok, bueno, vuelvo un momento aquí, ok. Bueno, habéis visto que en varios de los significados que nos hemos referido, a los que hemos referido al hablar del present simple, se hacía referencia al uso de expresiones de tiempo, ¿no?
Bueno, eso ya sabéis que es algo común, que lo habitual es que en cualquier tiempo verbal venga acompañado, reforzado por expresiones de tiempo que dejan claro o refuerzan, como digo, el significado de ese tiempo, ¿no? En el caso del present simple vamos a encontrar el uso de diversas expresiones de tiempo que inciden en, como digo, en el hecho de que estamos hablando de una acción, o que del hecho de que al present simple expresa una acción actual. ¿Vale? Bueno, desde esta página, ¿ok? Eh, tenemos dos enlaces que nos van a permitir repasar, porque esto ya es conocido, los dos tipos de expresiones temporales más comunes, que van a aparecer casi siempre, que se utilizan con present simple, que son los intervals of frequency, los adverbios de frecuencia, y las expressions of frequency. Bueno, para saber de la adverbio de frecuencia, pinchamos aquí. Bueno, pues ya sabéis, adverbio que indica la frecuencia con la que algo ocurre, se colocan delante del verbo principal en cualquier tipo de oración, salvo que el verbo sea el verbo to be que se coloca detrás, ¿no? Siempre se suele presentar desde el más habitual al menos habitual, de más frecuencia al menor frecuencia. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Siempre, normalmente, a menudo, a veces, casi nunca, ¿vale? Siempre suele ser así, ¿no? Y aquí tenemos pues, lo que acabo de explicar en torno a la posición de los adverbios de frecuencia delante del verbo principal en cualquier oración, sea negativa, sea afirmativa, sea pregunta, sea la que sea, salvo el verbo to be. Y una cosa que este año pues sí conviene tener en cuenta, que es lo que dice ahí, ay, pobre perrito, ese chiquitito. Hardly ever y never, que son casi nunca o nunca, son palabras que en inglés consideran, desde un punto de vista del significado, negativas de por sí. Las palabras negativas en inglés, como estas dos, o como no one, nobody, o como nowhere, siempre tienen que ir en frases afirmativas, en las que el verbo vaya en forma afirmativa, ¿vale? Porque en inglés no existe, como en castellano, lo de la doble negación. En castellano siempre es lo de yo no voy nunca al cine. Y eso es una doble negación, porque tienes el nunca y el no. En castellano no hay ningún tipo de problema. En inglés no es posible. En inglés yo no puedo decir you don't never go to the cinema. Eso sería un error gramatical, además, bastante, ¿no? De los que llaman la atención. Por lo tanto, cuando yo utilice hardly ever y never, recordad que siempre tiene que ser, lo vais a ver y lo tendréis que utilizar si lo usáis, en una frase en la que el verbo vaya en forma afirmativa. Fijaos, my puppy hardly ever pees inside the house. Mi cachorrito o cachorro casi nunca hace pipí dentro de la casa. Tiene hardly ever, que es negativo, pero el verbo pees es afirmativo, es forma afirmativa. Max never wants to work. Max nunca quiere trabajar. Igual, tienes never, que es negativo, pero el verbo va en forma afirmativa, wants. Hay que llevar también la S. Vale, eso insisto, ocurre con hardly ever y never. Con palabras que tienen un sentido negativo, que no son muchas en inglés, pero estas dos sí. Vale, bueno, aquí más o menos ya lo que estamos diciendo. La clave de los verbos de frecuencia es saber cuáles son y que van delante del verbo principal y detrás del verbo to be. ¿Vale? Y eh, si nos vamos al otro enlace, para ver un poco las expresiones de frecuencia, que esto está tomado de lo que, quiere decir, no hay mucho así tanto que decir de novedad, que está tomado de lo que, a ver, voy a volver a sale. Se estudiaba el año pasado, por ejemplo, en nivel 2. Es exactamente lo mismo. Hay dos expresiones de frecuencia, dos tipos de expresiones de frecuencia. Una, las que indican las veces que algo ocurre, que era el número de veces, la palabra times, all in y el periodo de tiempo. 3 times a day, 3 veces al día. 16 times a month. ¿Vale? Decíamos que para decir una vez o dos veces cambiaba un poco porque en ese caso decíamos once, all in y el periodo de tiempo, una vez, twice, all in
y el periodo de tiempo, ¿vale? Es decir, el times, la palabra times pues desaparecía. Once an hour, una vez cada hora. Twice a year, 2 veces al año. Las veces que ocurre algo. Si a alguien le llama la atención el por qué se utiliza la palabra times, porque significa veces, es la forma de decir veces, ¿ok? En inglés. Y las otras expresiones de tiempo o expresiones de frecuencia eran aquellas que se formaban con every más un sustantivo en singular. Día, hora, mes, año. Detrás de every, el sustantivo que pusiéramos o que utilizáramos tiene que ir en singular, ¿no? Every day, todos los días. Every day, every year, todos los años. Claro, en castellano la traducción es plural, pero como digo, tiene que ser, en el caso del inglés, en singular, ¿vale? Okay, that's right. Every years, no. Every year, every day, every month. Y la posición de este tipo de expresión era muchísimo más flexible, ¿vale? Porque podéis ponerlo al principio de la frase. Por defecto, normalmente se suele decir que la posición, by default, como digo, es el final, al final de la oración. Pero también se puede poner al principio. O incluso, aunque bueno, esto no lo recomiendo, pero si lo veis en algún texto, puede ir en medio de las frases. Hay veces que los del everyday, el twice tal, se puede poner incluso en medio de las frases. Pero lo habitual es o al final o al principio. Vale, y antes de pasar ya a trabajar un poquito esto, que es lo interesante, ¿no? Lo práctico, la semana pasada, en el bloque anterior, cuando vimos lo de las question words, decíamos, bueno, a lo largo del curso iremos viendo, según lo vayamos necesitando, según vayan apareciendo, algunas más. Aquí tenemos una nueva question word, que es how often, es con cuánta frecuencia, ¿vale? Si a mí me aparece una pregunta que empieza por how often, la respuesta, una frase completa, deberá incluir una pérdida de frecuencia o una expresión de frecuencia, es decir, deberá especificar la frecuencia con la que algo ocurre. How often do you go shopping? I usually go shopping on Friday evening. How often does Julia study French? She studies French twice a week. ¿Vale? How often? ¿Cuánta frecuencia? ¿Vale? Bueno, ya digo, todo esto más o menos eh, debería, o sea, no que los recordemos perfectamente, pero sí que más o menos debería ser. Vale, bueno, pues si volvemos a la sección de Grammar and Exercises de Present Simple, bajo el final, vamos con este que dice Exercise, ¿vale? Vamos a practicar a partir de ahí. Mira, si hay ejercicios de práctica de una cosa en esta página, en esta aula virtual, este es el tiempo verbal. ¿Vale? De eso va a haber un montón. Especialmente vamos a trabajar en su momento cuando ya tengamos que comparar y diferenciar. Bueno, aquí tenemos estos ejercicios y tal, están tomados de pues, un libro que se utiliza mucho, o sea, de que ya tiene, digamos, tiene muchas ediciones y demás, entre la profesión lo conocemos como el Murphy, porque el autor es Raymond Murphy o algo así. Pero es el English, no sé qué, in use, o algo así se llama, que es muy utilizado. Tenemos 2 fichas, entonces yo lo que os propongo, para aprovechar más el tiempo eh, y, y seguir un poco trabajando y demás, como decía, a mí lo que más me interesa sobre todo es trabajar lo que son los textos y tal. Bueno, yo propongo que hagamos este, que dice, estamos en si lo estáis siguiendo y demás. Sí, perdón, porque a veces me embalo. Vale, recordad, estamos en el present simple, ¿vale? En ese apartado de gramática dentro del bloque 1, que es la cuarta entrada. Cuando yo entro ahí, voy abajo y para llegar al ejercicio pincho donde dice present simple exercises, el que está marcado con el número 8. Y entonces me saldrá este archivo PDF con 2 páginas. Pues me voy a la segunda, ¿vale? Y en la segunda lo que propongo es hacer el ejercicio que dice complete this, perdón, aquí, el que dice put the verb está hacia la mitad, put the verb into the correct form, positive or negative, ¿vale? En ese primer ejercicio, que bueno, pues es el típico ejercicio de frase hueco, y al final del hueco o al final de la frase el verbo que hay que utilizar entre paréntesis,
Pues la forma es o presente simple afirmativo o negativo. Para saber si es uno u otro, pues hay que leer la frase. Y según me indique la frase, según sea lo que me cuente o su contexto, yo sabré, me dará la pista para saber si es afirmación o negación. Y la siguiente es este otro ejercicio con esas preguntas, pero bueno, normalmente no, para no tomar tanto tiempo, yo propongo que hagamos de la 1 a la 10, ¿vale? El resto de ejercicios, como tenéis el solucionario, podéis, si queréis más práctica, hacerlo tranquilamente, ¿vale? Y este segundo ejercicio es hacer, como dice, questions en present simple. Se os da todo, pues el sujeto, el verbo, si hay question word, la question word, y con eso vosotros lo que tenéis que hacer es la frase en presente simple, ¿vale? Puede ser que a lo mejor en alguna aparezca desordenado, o sea, no un desorden para que no se entienda, pero bueno, todos los elementos necesarios para hacer la pregunta están, ¿vale? Es decir, el sujeto, el verbo, si es necesario una question word, aparecerá por ahí la question word, y vosotros tendréis con todo eso que hacer la pregunta en present simple. Fijar las dos primeras. La primera dice, where live your parents? Me dan el sujeto, your parents, me dan el verbo, live, y me dan, en este caso, la question word. Pues, where do your parents live? O en la siguiente, que me dan, you early always get up. Como no hay question word, pues será una pregunta de sí o no. Do you always get up early? Cuidado porque en esta pregunta, en esta actividad, puede haber adverbio de frecuencia. Pues ya sabéis, si es el to be detrás, si es cualquier otro verbo delante. Vale, pues venga, vamos a dedicar un ratito a eso y enseguida empezamos. Son este de put the verb in the correct form, positive and negative, y el de make questions hasta la número 10. ¿Vale? Hacemos los dos, ¿vale? Y ya corregimos juntos. Sí, sí. El que dice, claro, es que como no lo tengo marcado con número, está el que tú dices que complete the sentence, no, que viene a continuación, el que dice put the verb in the correct form, positive or negative. ¿Vale? Ya que acá, sí, sí, también me ha pasado igual, ¿eh? Que yo creía que era todo uno, pero es verdad. ¿Vale? Entonces, a partir de las 7, ahí se acaba el primer y luego ya viene put the verb in the correct form, positive or negative. Pues ese y el de las preguntas hasta la frase número 10. Ok. Bueno, pues vamos entonces ya a corregir esos dos ejercicios que decíamos. Como va a ser habitual, muchas veces, bueno, lo vamos a hacer aquí en el procesador, ¿no? Porque, bueno, me interesa que veamos escrita la forma, ¿no? Que no sea solamente decirlo. Bueno, el primer ejercicio decía put the verb into the correct form, positive or negative. Teníamos dos ejemplos. Margaret speaks four languages, English, French, German, Spanish. Como es ella, afirmativo, la S. Y I don't like my job, it's very boring. Como era negación con el I don't. Ok. La siguiente me dice, where's Martin? I'm sorry, no. Pues I don't know. Ok. Es decir, no sé. Esa sería la respuesta. I don't know. Ok. Where's Martin? I'm sorry, I don't know. Bueno, marcar es la número 3, ¿no? La de where's Martin? I'm sorry, I don't know. Voy a poner aquí también para que, si lo veis por aquí. Ok. Now, bueno, en comentarios si hay cualquier duda. Four, Sue is a very quiet person. She doesn't talk very much. Bueno, el otro día que comentábamos, surgió aquí la cosa del vocabulario, etcétera. Claro, aquí la clave está en quiet, es decir, una persona callada, tranquila. So, para saber qué decir que en este caso tiene que ser negativo. She doesn't talk very much. In the next one, Andy drinks, with the S, con la S, drinks a lot of tea, because it's his favorite drink. ¿Ok? Andy drinks. Y acá aparece T. En español nosotros diferenciamos entre el T y la infusión. En inglés, tea
Es para cualquiera, ¿vale? Es decir, es el TT, pero también las infusiones, ¿vale? 6. It's not true. I don't believe it. Cuidado con el spelling de believe, de creer, ¿no? Que siempre hay, por experiencia propia también, se confunde a veces uno con esa E que queda después de la I. I don't believe it. No me lo creo. ¿Ok? Number 7. That's a very beautiful picture. I like it very much. ¿Ok? Este like sería uno de esos verbos stative, el de estado, ¿no? En el que no todos los anteriores se pueden decir que, bueno, que no también se puede considerar un verbo de estado. Los otros son verbos de acción y en ese caso like, todo como se refiere a gusto, etcétera, sería de. Y por último, Mark is vegetarian, por lo tanto, he doesn't eat any. ¿Vale? Cuidado también con el spelling de doesn't, que a veces nos baila alguna letra o tal. He doesn't eat. ¿Ok? So, negative o affirmative, pues como es el present simple. Okay, and the next one es un ejercicio de preguntas, lo que decíamos, cuando tengáis que enfrentaros a preguntas, para un momento, recordarle el orden y empezar a hacer el ejercicio teniendo en cuenta eso. Ok, empezamos directamente por la número 3, que quedaría How often do you watch TV? How often do you watch TV? ¿Con cuánta frecuencia ves la tele? I never watch TV. I watch TV every day. Whatever. Number 4. What do you want for dinner? La pregunta. That's right. Digo que la pregunta que millones de padres y madres hacen todas las noches a sus niños. What do you want for dinner? Number 5. La típica pregunta, do you like football? Okay. Do you like football? Yes, I do. No, I don't. Number 6. Does your brother like football? Es lo mismo, pero ahora en versión, pues, tercera persona. My brother es él, por lo tanto, con él, cuando does. 7. What do you do in your free time? Okay. En el tiempo libre. Por ejemplo, se me ocurre que si quisieran que escribiera un texto más o menos fácil en el examen, ¿no? Pues pondrían algo así, ¿no? Explain what you do in your free time. Include at least 2 activities, ¿no? Explica lo que haces en tu tiempo libre, incluye al menos 2 actividades y por qué. Sí. It could be. Number 8. Where does your sister work? ¿Dónde trabaja tu hermana? Where does your sister work? 9. Do you often go to the cinema? Okay. Y lo que decíamos, ¿no? Que en este caso, often es un adverbio de frecuencia. Como va con un verbo que no es el to be, delante. Y recordad lo que he comentado antes. Con el adverbio de frecuencia, con verbos que no son to be, siempre delante en cualquier tipo de oración, sea afirmativa, sea negativa, sea pregunta, me da exactamente. Do you often go to the cinema? ¿Vale? ¿Veis? Y aquí es interrogativa, pero often va adelante. Si esta fuera afirmativa, diríamos, you often go to the cinema. También iría adelante. Si fuera negativa, you don't often go to the cinema. En cualquier tipo de oración, los adverbios de frecuencia, si se trata de cualquier verbo, siempre van adelante.
¿vale? Lo digo porque a veces, claro, en afirmación más o menos queda muy claro, pero cuando llega la negación, la pregunta, hay compañeros que se lían. Siempre delante de tu verbo. Y la última que hemos pedido hacer, number 10, es what does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es el significado de esta palabra? What does this word mean? ¿Veis? Todas respetan el mismo orden. Do, da sujeto, verbo, question word si la hay al principio, pero siempre es igual. Repetir, 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 repetir. ¿Ok? Questions, preguntas, dudas o quejas que puede haber, claro. Las reclamaciones. No. Ok, bueno, pues eh, eh, damos por visto el present simple, ¿vale? Bueno, esto quiere decir que, como comentaba la semana pasada y en la clase de introducción, lógicamente, estos contenidos, sobre todo contenidos que ya debemos previamente de conocer o de habernos acercado a ellos, pues lógicamente vamos a ir un poquito más rápido. De manera que lo antes posible lleguemos a los tiempos divertidos, como son los tiempos de perfecto. Que eso, digamos, lo que sí que habrá que darle un poquito más de vuelta. Vale, pues paramos aquí la grabación.